Capítulo 9. Carlos observó los preparativos de guerra con una creciente inquietud. La idea de verse atrapado en un conflicto masivo entre humanos y ponis, una guerra que, en parte, había provocado él mismo, no le sentaba bien. Su objetivo no era la conquista ni la aniquilación, sino la supervivencia, el crecimiento y, quizás, el regreso a su propio mundo. Participar en una guerra a gran escala, especialmente con las princesas ya tras su rastro, sería un suicidio. La decisión estaba tomada. No se metería en esa guerra. Con su determinación renovada, Carlos pasó las últimas horas en Ironheart, comprando todas las provisiones que pudo. Acumuló alimentos no perecederos, agua, materiales básicos para acampar y cualquier otra cosa que le fuera útil para un viaje largo y sin rumbo fijo. No se preocupó por llamar la atención. La gente de Ironheart estaba demasiado absorta en sus propios preparativos para prestar atención a un forastero comprando grandes cantidades de suministros. Su reputación como el forjador de confianza le dio acceso a los mejores productos de la ciudad. Una vez que sus bolsas estuvieron llenas y su carreta provisional cargada al máximo de su capacidad, Carlos se dirigió a las afueras de Ironheart. No se despidió de nadie. Su tiempo en la ciudad había sido productivo, pero fugaz. Se internó en los caminos menos transitados, evitando las rutas principales donde las patrullas militares podrían ser más frecuentes. Su destino no era una ciudad específica, sino simplemente lejos de la guerra. Su plan era desaparecer en el vasto y desconocido territorio que se extendía más allá de las froncas conocidas, en busca de un lugar donde pudiera ser él mismo, entrenar y, sobre todo, evitar ser un peón en el conflicto que se avecinaba. Mientras el sol se ponía tras las montañas, Carlos dejó atrás Ironheart y los ecos de una guerra que prefería no librar. Era un errante de nuevo, pero esta vez, con un nivel de poder y una experiencia que lo hacían formidable, y una clara intención de mantenerse al margen del conflicto inminente. Carlos había vagado por meses. La carreta había demostrado ser invaluable, transportando sus provisiones y los libros de magia a través de territorios desconocidos. Evitó cualquier rastro de civilización, humana o pony, adentrándose cada vez más en la vastedad inexplorada de Questria. Finalmente, llegó a un bosque remoto, tan lejano de cualquier conflicto conocido que el aire mismo parecía respirar paz. Decidió establecerse allí. Con la fuerza bruta que le otorgaba su alto nivel y su conocimiento de supervivencia, Carlos construyó una nueva casa, esta vez más robusta y permanente, utilizando la madera densa del bosque y las rocas del lugar. Fue un proceso agotador pero satisfactorio, creando un verdadero hogar lejos del caos. Una vez instaló su morada, Carlos se dedicó a explorar sus nuevos alrededores. El bosque era antiguo y denso, lleno de vida salvaje y una quietud que contrastaba bruscamente con los campos de batalla que había dejado atrás. No tardó en descubrir una cueva, su entrada oculta por la vegetación. Su instinto de aventurero le dijo que la exploraría más tarde, cuando el descanso y la luz fueran propicios. Continuando su exploración, Carlos se dio cuenta de algo aún más significativo. Un poco más lejos, el sonido rítmico de las olas le llegó. Al romper la línea de árboles, sus ojos se encontraron con la inmensidad del mar. Había llegado a la costa, un nuevo horizonte que se abría ante él. La vasta extensión de agua ofrecía una sensación de aislamiento y libertad que anhelaba. Cuando regresó a su nueva casa, el sol ya se había puesto. La fatiga del día se asentó, pero también la satisfacción de haber encontrado un verdadero santuario. Por ahora, el mundo de Questria podía desmoronarse en la guerra. Él estaba en paz.
Mientras Carlos construía su nuevo hogar en la lejana costa, Equestria se desangraba. La partida de Carlos de Ironheart, aunque aparentemente sin incidentes, había sido la chispa que encendió la pólvora. La princesa Celestia, ahora completamente recuperada y con su aura majestuosa restaurada, había trabajado incansablemente junto a la princesa Luna, la princesa Cadence y Dubilig Sparkle para intentar calmar la situación con los humanos. Enviaron diplomáticos, ofrecieron negociaciones, pero la desconfianza, alimentada por el miedo al poder de Carlos y la propaganda belicista, era demasiado profunda. Cada día que pasaba, la situación empeoraba, la tensión escalando inexorablemente. Finalmente, la chispa se convirtió en incendio. La guerra comenzó oficialmente. Al principio, Equestria, con su superioridad mágica y aérea, parecía ganar terreno. Las legiones de ponis, lideradas por valientes generales y con el apoyo de las princesas, avanzaban lentamente, repeliendo las incursiones humanas y recuperando las fronteras. Había optimismo, una creencia de que la paz pronto sería restaurada. Pero la humanidad no se había quedado quieta. Tras meses de intensos preparativos y un fervor alimentado por el terror y la desesperación, lanzaron un contraataque bestial. Sus armas, forjadas con una eficiencia industrial, y sus tácticas, brutales y directas, tomaron por sorpresa a las fuerzas ponis. Recuperaron sus terrenos perdidos con una ferocidad implacable y, lo que era peor, comenzaron a invadir territorio pony. El Imperio de Cristal, bajo el liderazgo de la princesa Cadence, era el que más sufría. Las constantes invasiones humanas, con su artillería pesada y sus vastos ejércitos, lo habían llevado al borde del colapso. La fortaleza mágica que una vez lo protegía ahora era probada hasta sus límites, y si el asalto continuaba, no tardaría en caer. La guerra era una realidad brutal, y Equestria, una vez un bastión de paz, ahora luchaba por su propia supervivencia. Los días se arrastraban en una agonía de batallas y pérdidas. Las fuerzas de Equestria, a pesar de su valentía y magia, estaban siendo empujadas al límite por la implacable marea humana. El Imperio de Cristal, bajo la desesperada defensa de la princesa Cadence, apenas se mantenía. La situación se había vuelto crítica. Fue entonces cuando la princesa Celestia, en un acto de humildad y desesperación, decidió hacer un llamado a viejos aliados. A pesar de la desconfianza histórica, se enviaron emisarios a las lejanas montañas de los dragones y a los picos de los grifos. La promesa de riquezas, la necesidad de proteger el equilibrio de la región y la amenaza común de una humanidad cada vez más ambiciosa, finalmente lograron convencer a estas poderosas razas. La llegada de los dragones, con su aliento de fuego y sus escamas impenetrables, y los grifos, con su velocidad aérea y garras afiladas, cambió el curso de la guerra. Sus fuerzas no eran tan numerosas como las de los humanos, pero su poder individual y su ferocidad en combate eran inigualables. La balanza se equilibró. Las líneas de batalla se estabilizaron. Los ataques humanos al Imperio de Cristal fueron repelidos con la ayuda de los nuevos aliados, y las incursiones ponis en territorio humano se encontraron con una resistencia feroz. La guerra, que había sido una avalancha para Equestria, se transformó en un punto muerto. Días de sangrientas escaramuzas y defensas agotadoras, sin ganancias significativas para ninguno de los bandos. La victoria parecía lejana, y la paz, un sueño inalcanzable. Ajeno al estancamiento de la guerra que él mismo había catalizado, Carlos se había dedicado a su nuevo refugio en la costa. Había pasado días explorando el denso bosque que lo rodeaba.
La cueva que había descubierto resultó tener minerales, pero la veta era mucho más pequeña y menos rica que la que había dejado atrás en las tierras salvajes del norte. Sería suficiente para necesidades básicas, pero no para una producción a gran escala. Decidió que, antes de cualquier otra cosa, necesitaba mejorar su propio equipamiento una vez más. A pesar de que sus guantes y armadura ya eran excepcionales, el constante uso y el deseo de aumentar su poder lo impulsaban a buscar la perfección. Con los pocos minerales de la cueva y la experiencia acumulada de su tiempo como forjador, se puso manos a la obra. Al regresar a su casa improvisada al caer la noche, Carlos se sentía satisfecho con el trabajo del día. Había logrado algunas mejoras menores en su equipo, suficiente para sentir el habitual aumento de poder. Abrió su interfaz, la luz azul iluminando el interior de su casa. Nombre: Carlos Especie. Humano. Nivel: 21. XP. X/I, para subir al nivel 22, edad: 20 años. HP: 9000. Fuerza: 1350. Magia: 900. Defensa física: 280. Defensa mágica: 270. Había subido otro nivel. El proceso de forjado, incluso con materiales limitados, seguía proporcionándole experiencia. Sus estadísticas eran aún más impresionantes, un testimonio de su dedicación. Con la perspectiva de subir de nivel aún más mañana, Carlos se permitió un merecido descanso. El aislamiento en la costa le permitía enfocarse en sí mismo, ajeno a los horrores que se desarrollaban en otros lugares. Carlos se despertó con la primera luz del amanecer, la brisa marina y el canto de los pájaros del bosque, reemplazando el estruendo de la guerra. Después de un rápido baño en el arroyo y una comida frugal, su mente se centró en una única prioridad: subir de nivel. La necesidad de volverse más fuerte era un impulso constante, una voz que le recordaba que, a pesar de su aislamiento, el mundo exterior seguía siendo peligroso. Pasó los siguientes 2 días sumido en una frenética actividad. Exploró el bosque con una intensidad renovada, cazando bestias salvajes, perfeccionando sus técnicas de combate y llevando al límite sus habilidades de supervivencia. Cada criatura derrotada, cada obstáculo superado, se traducía en valiosa experiencia. No había forja, no había clientes, solo la pura y brutal eficiencia de la caza. Al final del segundo día, el familiar y eufórico mensaje apareció en su interfaz: «Felicidades. Has subido al nivel 30». Un torrente de poder recorrió su cuerpo. Sus músculos se tensaron, su mente se agudizó y una nueva oleada de energía mágica, aunque aún no supiera cómo usarla directamente, se asentó en su interior. Abrió su panel de estadísticas, y la mejora fue asombrosa. Nombre: Carlos Especie. Humano. Nivel: 30. XP. X/I, para subir al nivel 31, edad: 20 años. HP: 11000. Fuerza: 1850. Magia: 1400. Defensa física: 380. Defensa mágica: 370. Sus puntos de vida se habían disparado, su fuerza física era ahora monstruosa, y sus defensas lo hacían casi invulnerable a la mayoría de los ataques convencionales. Había superado con creces las estadísticas de la princesa Celestia, incluso en su estado óptimo. El Carlos de ahora era una fuerza de la naturaleza. Al día siguiente, con la energía renovada, Carlos se dedicó a tareas más domésticas. Se dirigió a la cueva con minerales que había descubierto días antes. Aunque no era tan rica como la anterior, contenía suficiente material para sus necesidades inmediatas.
Pasó el día minando, acumulando los metales y gemas necesarias para su siguiente proyecto. De regreso en su casa provisional, y con los minerales recolectados, Carlos procedió a construir una nueva mesa de encantamiento. El proceso fue más rápido esta vez, con la experiencia adquirida. Colocó el libro de encantamientos avanzado en el centro, y la mesa brilló con su familiar aura mágica. Mañana, pensó Carlos, mientras la oscuridad cubría el bosque, mañana mejoraré aún más mi equipamiento. El sol se asomó sobre el lejano horizonte del mar, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Carlos se levantó, se bañó en el arroyo cercano y comió las provisiones que había almacenado. Después de organizar los minerales que había recolectado el día anterior y asegurar su nueva mesa de encantamiento, llegó el momento que había estado esperando: mejorar su equipo. Pero antes de lanzarse a la forja, una idea lo golpeó. Si cambiar el libro de encantamientos había mejorado su mesa, ¿por qué no intentar usar su propia magia directamente? Desde que había llegado a este mundo, su estadística de magia había crecido constantemente, un poder latente que no sabía cómo desatar. Era hora de probar. Carlos se sentó frente a la mesa de encantamiento, concentrándose. Intentó sentir la energía dentro de él, emulando la forma en que los ponis unicornio conjuraban hechizos. Fue un proceso frustrante. Horas pasaron, y solo sintió una leve chispa, un cosquilleo en la punta de sus dedos. La magia nequestria era diferente a la de su mundo, y su cuerpo humano parecía resistirse a canalizarla. Sin embargo, Carlos no se rindió. Su determinación, forjada en innumerables batallas y desafíos, lo impulsó a seguir. Se esforzó más, empujando los límites de su comprensión y su propia biología. La noche cayó, pero Carlos siguió intentándolo, su mente enfocada singularmente en la tarea. Finalmente, después de un día completo de esfuerzo concentrado, lo sintió. Una corriente cálida, una energía que vibraba en sus venas. Pudo, por primera vez, mover una pequeña chispa de energía mágica con su voluntad. Era rudimentario, pero era un avance monumental. Había desbloqueado su propia capacidad mágica. Agotado pero eufórico, Carlos se permitió descansar, la promesa de la magia activa llenando sus sueños. Al día siguiente, con la energía renovada, Carlos se dirigió a su mesa de encantamiento. Era el momento de experimentar con su recién descubierta habilidad mágica. Tomó una simple lanza de madera, que había tallado el día anterior, para usarla como sujeto de prueba. Colocó la lanza en la mesa y, con su mente enfocada, intentó infundirla con su magia. El libro de encantamientos brilló, revelando algo sorprendente. Los niveles de encantamiento disponibles ahora llegaban hasta el nivel 20. El uso de su propia magia, combinado con el libro avanzado, había desbloqueado un potencial increíble. Carlos tenía una teoría. En los juegos de su mundo, a menudo se utilizaba lapislázuli para aumentar la potencia de los encantamientos. Recordaba haber visto pequeñas vetas azules en su cueva, aunque no eran tan prominentes como los otros minerales. Decidió probar. Tomó un pequeño trozo de lapislázuli que había extraído y lo colocó junto a la lanza en la mesa. Con su magia activa y el lapislázuli como catalizador, Carlos eligió un encantamiento básico de daño. La lanza brilló con una luz azul, y al revisarla, la teoría se confirmó. El daño base de la lanza había aumentado de 30 a 60. Era un salto significativo para un objeto tan simple. Pero eso no era todo. Su mente, calculadora y analítica, ya estaba haciendo nuevas conexiones. Si esto aumenta el daño base de esta manera, pensó, y luego le añado un encantamiento de daño de nivel 20, la implicación era asombrosa.
el daño se multiplicaría. Si un encantamiento de nivel 1 aumentaba el daño en un factor de 2, un nivel 20 podría aumentar el daño por 20 veces o más. Su poder estaba a punto de alcanzar niveles sin precedentes. La noche ya había caído, y Carlos, con la lanza encantada en la mano y la mente llena de posibilidades, decidió que era hora de dormir. Mañana sería el día para aplicar este nuevo entendimiento a su propio equipamiento.